¿Ya estamos listos? ¿Listos, jóvenes? Para poder iniciar esta clase de lunes. Continuando con el análisis de mallas. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí iniciamos. Bueno, el ejercicio de la clase anterior fue el que tengo ahorita en el pizarrón. Lo resolvimos y espero que ustedes hayan comprobado por las diferentes herramientas, transformando el circuito P a circuito T, transformando las fuentes de tensión a fuentes de corriente, resolviéndolo por superposición, que también lo resolvimos, y comprobándolo por el método de mallas. Si ya lo comprobamos por el método de mallas, ¿qué valores de corriente obtuvimos para la corriente de malla 1 o de lazo, para la corriente de malla 2 o de lazo, para la corriente de malla 3 o de lazo? ¿Cuáles fueron los valores que obtuvimos? ¿Sí? Y están en el video que enviamos también. ¿Estamos de acuerdo? O sea que veo que no los hicieron y nomás resolví de los ejercicios de tarea, nomás resolví de 2 jóvenes. Los demás pues siguen como la resistencia en un estado pasivo. Pero bueno. Para la corriente de malla 1 me salió 0.45 por mol. 0.45 amperes. Para la corriente de la malla 2 o lazo 2 es 0.7. 0.7 amperes. Y para la 3 creo que le dio 0.32. ¿0. qué? 32. Bueno, si esos valores están correctos, vamos a demostrarlos desde el punto de vista, lo hicimos teórico, empleando diferentes herramientas. Ahora en este caso, cuando lo hicimos por el método de mallas, obtuvimos esos 2 valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a proceder para poder comprobar estas acciones? No nos queda otra más que llegar a hacerlo en forma experimental. Ahí tengo el módulo de resistencias para poderlo hacer, ¿sí?, experimentalmente. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer esto de tal manera que ustedes lo puedan entender. Ya podemos ir visualizando esta acción. Lógico, es importante, lógico, nuestra materia es teórico-práctica, hacer la teoría, entender las herramientas, entender las leyes, entender las reglas para poder llegar a la solución de los circuitos. Y en este caso, por el método de mallas, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a alambrar el circuito. Para poder alambrar el circuito, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lógico, necesitamos las herramientas necesarias y suficientes para poder hacer una práctica experimental, una práctica tipo virtual. Lógico, aquí qué es lo que ¿cuántos elementos debo de utilizar? ¿Cuántos aparatos de medición debo de utilizar? Volvemos al pizarrón para que me cuantifiquen la cantidad de aparatos que debo utilizar en este experimento. ¿Sí? ¿Cuántos aparatos debo de utilizar, jóvenes? ¿Qué requiero? Medir la tensión de la fuente. ¿Qué requiero aquí para medir la tensión de la fuente? Aquí requiero un voltmetro que me mida esa tensión. ¿Sí? ¿Qué más? Y uno para cada resistencia. ¿Un qué? Igual un voltmetro. Estamos utilizando el método de mallas. Para el método de mallas partimos de una ecuación de tensiones para obtener corrientes.
En este caso es la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Eso sería el amperímetro. ¿En dónde? Para medir la corriente en la malla 1. Entonces, si quiero medir la corriente en la malla 2, aquí tengo que abrir el circuito para medir la corriente en la malla 2. Que la corriente sería la corriente I1. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Escucho? Igual en la siguiente, sobre esa misma línea, igual abrir el circuito en la siguiente. Ok, entonces abrimos aquí el circuito y conectamos el otro amperímetro para medir la corriente I2. Ok, vamos bien hasta ahí. Luego, Arriba de la fuente, de mano de la segunda fuente de 80 volts. ¿qué debo hacer? Igual abrir el circuito. Abrir el circuito y luego, Puede ser también abajo, ¿no? como tú gustes si quieres. Entonces aquí, si aquí lo ponemos aquí para seguir la misma secuencia, pongo aquí un amperímetro. Que lógico, que la corriente que va a salir aquí es la misma corriente que va a entrar. Aquí, o sea, lo puedo conectar también, como tú dices, en la parte inferior. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Es todo lo que requiero para hacer este experimento? También un voltmetro para la segunda fuente, ¿no? Ok, un voltmetro para medir la tensión entre este punto y este punto, que sería la fuente 2, y esto sería la fuente 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, pues, No. Ok, ¿por qué menciono esto, muchachos? ¿Por qué creen que les estoy mencionando estas circunstancias, esta situación en este circuito en forma experimental? ¿Por qué lo realizo? ¿Por qué creen que se los comento? Porque yo, para poder ejecutar este ejercicio, única y sencillamente este ejercicio, requiero de 3 instrumentos de medición, ¿sí?, que van a medir la corriente, y 2 instrumentos de medición que van a medir la tensión. En total serían 5 multímetros, un módulo de resistencias, ¿sí?, y 2 fuentes de tensión de corriente directa. Ese sería el material empleado, y los cables, lógico, ¿no? Para ustedes hacer un experimento, deben de notar cuál es el material que requieren utilizar en ese experimento. ¿Ok? Si yo este experimento, ahorita los grupos son aproximadamente de 30 alumnos, se tienen que dividir en 2 secciones, ¿sí?, de 15 alumnos para poder tener 5 o 6 equipos de 12 jóvenes. ¿Cuántos instrumentos requiero para llevar a cabo este ejercicio en el laboratorio, en una mitad de grupo? Si son 6 grupos, ¿cuántos instrumentos requiero? O 6 equipos. O 6 por 6, 36. ¿Sí? Para cada equipo, para poder desarrollar una práctica experimental en el laboratorio, que no contamos con esa cantidad de equipos de medición. No contamos con esa cantidad. Entonces, ¿cómo quiero llevar, como decía nuestro director, que ya se fue de la dirección, de la administración del instituto, tanto manejaba una educación 4.0? Diario, parecía López Obrador. Siempre estaba con una educación 4.0, que costó mucho dinero al instituto. Capacitaban a gente para ir a dar conferencias, pláticas, en las aulas virtuales y más que más. Y siempre, y hoy en día, ninguna universidad, ninguna escuela, ni en el propio instituto se maneja una educación 4.0. Porque no se tienen las herramientas necesarias. Eso yo estoy hablando desde el punto de vista para desarrollar un experimento. Pero
extraño a eso, ¿qué más requiero? Para una educación 4.0. ¿Qué más requiero, jóvenes? Ahorita lo que estoy llevando es una educación 4.0, que le llaman ahora una educación a distancia o una educación en línea. ¿Sí? ¿Qué más requiero para dar esta educación? Pues requiero de computadoras, requiero de un buen internet, requiero de programas para llevar a cabo este experimento, requiero de software, ¿sí? En este caso, un Workbench, un PageSpice, para poder ejercitar este tipo de acciones. Entonces, esa es la educación 4.0, lo que se requiere para esa educación 4.0. Entonces, ¿qué es la educación 4.0? Según ustedes, ¿qué han escuchado de la educación 4.0? ¿Sí? Que utilizar las herramientas o los TIC, ¿sí? Modernos, actualizarlos a los alumnos para que manejen este programa, esta educación. Y esta educación me va a decir que ustedes, para resolver este circuito, lo que ya hicimos, lo que ya arrastramos el lápiz, ¿sí? Para desarrollar esta solución del circuito, hasta aplicando las leyes, aplicando las matrices, para llegar al resultado. ¿Sí? Pero eso lo puedo descartar y yo puedo usar un software, un Workbench, que ustedes llegan, aplican el Workbench en su computadora, lo empiezan, nada más sencillo que, de aquí requiero una licencia de 106, la pongo necesito 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, las pongo sobre la pantalla y luego las empiezo a conectar. El mismo programa me da eso. Las fuentes, ya lo armamos. Ya está el circuito, los instrumentos de medición, los conectan, que el amperímetro se conecta en serie y el voltmétro en paralelo. Ya lo conectan en el dibujito. Ya está conectado todo y lo único que hacen es apretar el botoncito de on en el programa y aparece los valores en cada instrumento de medición. ¿Utilizaron las leyes para aplicar esa enseñanza? ¿Aplicaron el razonamiento? No, todo lo hizo el software. Todo lo que yo doy, las teorías que he dado, pues eso viene muy atrasado. Eso ya quedó en una educación tradicionalista. ¿Sí? Bueno. Eso es por eso lo que yo hago este tipo de acción. Yo requiero de esos instrumentos para llevar a cabo el experimento. ¿Ok? Vamos a llevar a cabo el experimento. Y lo menciono para que vean ustedes lo que se requiere. ¿Sí? Un buen ingeniero ya requiere sus wattmetros, sus ampermetros, sus buenas herramientas de corte, de electricista, de mecánico, desarmadores de cruz, desarmadores de planos, etcétera, para tener y sus meneas, y sus lentes, sus guantes, su cinturón, todo lo que requiere un buen ingeniero para llevar una buena práctica en la industria. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Después de este pequeño breviario de la importancia de educación 4.0, y eso es lo que nos está provocando a que muchos maestros pongan calificaciones de 8, 9 y 10, donde y materias que requieren teoría de laboratorio, pues laboratorio, ¿dónde lo están armando? ¿Dónde lo arman? Yo aquí lo estoy armando y ahorita lo vamos a alambrar. Vamos a conectar los instrumentos de medición y vamos a demostrar si esos valores están correctos. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, ahora sí pasamos pues al circuito. Ahí tengo el módulo de resistencias y tengo los instrumentos de medición. Ya vimos cuántos son y dónde los voy a conectar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el circuito? Yo tengo una resistencia, inclusive vamos a trabajar con los valores reales. Tengo una resistencia en lugar de ser de 200, nos dio 207. En lugar de la de 100, nos dio 106. En lugar de 75, nos dio 78. 78 a 75. La de 50 nos dio 54. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hago esos instrumentos ahorita para este lado y me voy a enfocar nada más en armar el circuito. Ahí tenemos el circuito. ¿Qué es lo que sucede? Entre la de 206, ¿sí? Y la de 100, tengo también conectada una de 75. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya checaron el circuito?
La de 106, la de 200 y la de 50 tienen un mismo punto. Si armo el circuito, si lo veo en el circuito que yo tengo ahí, lo que estoy armando ahorita, el primer paso que estoy armando ahorita ahí, en el circuito, es esta parte. Esta parte. El nodo número 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? 106, 200, 106, 207 y 78. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo en el circuito. Aquí está. ¿Estamos bien? ¿Ese es un mismo nodo o un mismo punto? ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. No, ahora. Voy a hacer el punto número 2. O el nodo número 2. Aquí lo tengo, el nodo número 2. Lo denotamos aquí en nuestro circuito. En el nodo número 2, ¿qué es lo que está interconectado? Para el nodo 2. ¿Qué elementos? ¿Qué resistencias? La de 107, 78 y 54. Ok, entonces regresamos al circuito. Y tengo también ese mismo punto. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí sí. ¿Sí? Tengo la de ¿qué? La de 54, tengo la de 78 y tengo la de ¿qué? La de 207. ¿Sí? Aquí tengo en este nodo. ¿Alguna duda? Comentarios. Así ustedes lo estarían haciendo en la vida real. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, algún problema, algún comentario? No, profe, todo bien. Todo bien, bueno. Ahora, ¿qué es lo que va a proceder? Yo tengo las dos de 78 y las dos de 78, la de 78. ¿Qué es lo que voy a conectar ahí? Aquí en la de 78 tengo esta resistencia. Sí, pero lo voy a bajar aquí poquito. Tengo aquí esta resistencia. En la de 78, ¿a dónde va esa resistencia? Para el punto inferior. Si nosotros vemos el nodo 3. Si nosotros planteamos aquí el nodo 3. Todo esto. El nodo 3. ¿Qué es lo que sucede? Observemos. El nodo 3 que tengo yo ahí. Sí, el nodo 3. ¿A dónde va conectado? El nodo 3. Al negativo de la fuente. Al negativo de la fuente. ¿Y a dónde más? Entre esas resistencias, la 78 y la 78 se unen. Ok. Entonces, observemos. ¿Estamos de acuerdo? Se ponen a un mismo punto que es el nodo inferior, el nodo de la fuente negativa. Tengo aquí el instrumento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengo la fuente, el negativo de la fuente. ¿De qué valor va a ser esa fuente? De 78 y 80. Bueno, ahorita ponemos la de 75, ¿sí? Esta, la de 75, me da el negativo. Sí, y este negativo, ¿a dónde va? Este negativo de aquí. ¿Verdad? Del negativo, ¿a dónde irá este punto? Lo tengo la de 75, el negativo, ¿y a dónde va este? A la otra resistencia de 78. Aquí va la otra resistencia de 78. Ahí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí lo tengo en la resistencia de 78. Ahora, ¿qué más me falta? La de 100. ¿A dónde va la de 100? La otra terminal de la de 100. La otra terminal de la de 100. Esta terminal, este punto. ¿A dónde va? A la fuente. A la fuente, perfecto. Esto va a la fuente. De aquí iría a la fuente de 75. Por ese lado ya tenemos conectada la fuente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ahora, ¿qué me falta? La terminal de 50. O de aquí en este caso será de 54. ¿A dónde iría? A la fuente de 80. A la fuente de 80, pero ¿cuál? ¿Al positivo o al negativo? Positivo.
Entonces la de 50 va a la de 80. Aquí tengo la de... Esta va a ser la de 80. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Esta va a ser la de 80. ¿Sí? Ahí lo tengo conectado. Ya eso. ¿Qué me falta? ¿Qué me faltará en el circuito? ¿Está todo ya conectado o me falta algo? Ahorita estoy con el puro circuito. No estoy metiendo los elementos de medición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, este es el primer método para hacer el alambrado del circuito. Muchas veces, yo lo digo, los malacostumbran en que los circuitos que están realizando, como el que tenemos en el pizarrón, ¿sí? Como el que tengo ahí en el pizarrón, donde ya incluyen los instrumentos de medición, ¿sí? Ahí están ya los instrumentos de medición, todos van alambrando. En la licencia de 106 va un ampérmetro. Yo ahorita no estoy conectando los instrumentos de medición, nomás estoy conectando todos los elementos pasivos y los activos del circuito. No incluyo ahorita los elementos de medición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que hacer en la realidad? ¿Dudas? Para hacer un alambrado de un tablero, primero tienen que hacer esto y ya después hacen dónde van a ir conectados los instrumentos de medición. Es mi recomendación. ¿Sí? Y tiene sus ventajas, lógico, también puede tener desventajas. Pero la experiencia y la práctica me han llevado a esto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me falta? Me falta algo, observen. Aquí tengo una terminal de esta fuente. Aquí tengo esta terminal de esta fuente. ¿Qué terminal es? Es negativo de la de 80. Exactamente. ¿A dónde va esa terminal negativa de la fuente? ¿A dónde irá? Al nodo 3, ¿no? De la resistencia. A los negativos, ¿sí? Al nodo, exactamente, el nodo 3. Será el negativo de esta fuente con el negativo de aquella fuente. Entonces sería a este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? ¿No? No, porque Ahora, ya tengo el circuito supuestamente armado. Ahora, ¿qué instrumento debo de utilizar primeramente? Debo de conectar. Voltímetro. Ok, el voltmetro. Voltmetro. Perdón. Bueno, ok, sí. Entonces, el voltmetro, ¿a dónde irá? Este voltmetro que tengo aquí, ¿a dónde quieres que lo conecte? Este voltmetro. ¿A dónde irá este voltmetro? Es el voltmetro de 75. ¿Irá a quién? A esta terminal de aquí con esta terminal de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y ya lo enciendo. ¡Pum! Ahí está encendido. ¿Alguna recomendación? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, proseguimos. Ahora, ¿qué me falta conectar? también con los ampermetros de las resistencias, o podemos contar primero el otro voltmetro de la otra fuente. Ok, entonces estamos con los instrumentos de medición de tensión. Ya medimos el voltmetro para la fuente 1, ahora debo conectar el voltmetro para la fuente 2. Aquí tengo el voltmetro para la fuente 2, ¿sí? Aquí lo tengo, ¿sí lo alcanzo? No sé, a ver, ¿sí? Y aquí tengo el voltmetro para la fuente 2, aquí lo tengo. Entonces, ¿a dónde era conectado ese voltmetro? ¿Sí? ¿A dónde era conectado? Pues bueno, si ven aquí, en la de 50 va conectada a la de 80. Aquí está este punto. Entonces conecto ahí el positivo de la fuente.
Bueno, lo voy a conectar ahorita aquí. Irá a este punto. ¿Y el otro punto a dónde irá? El negativo. En el nodo 3 que estaba en la 68, ¿no? Sí, o al negativo de la otra fuente. Sí, un punto común. Es el mismo punto 3, el mismo nodo, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo conecto aquí al negativo. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No? No, profe, todo bien. Todo bien, bueno. Ahora voy a proporcionar, sin conectar los instrumentos de corriente, voy a ver, a empezar a medir el elemento activo, que son las fuentes, a proporcionar las tensiones. Aquí tengo la fuente 1 y la fuente 2. ¿Sí? Voy a empezar con la fuente 1. ¿Qué les parece? ¿Alcanzan a ver el voltmetro de la fuente 1? ¿O lo pongo por acá? Ok, ahí ustedes no tienen piezas de Stilson, ¿no? Ahí hay un tablero. Pero bueno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo lo más experimental para que ustedes puedan comprobar este desarrollo. Entonces, yo desenergizo esta fuente, la fuente 2, y le voy a proporcionar qué tensión a esta fuente. ¿De cuánto? De 75. Energizo, conecto la fuente, energizo. ¡Pácatelas! Ahí energizo y empiezo a variar la tensión. ¿Qué tensión llevo ahorita? 6 volts, bueno, 6.60. Ok, entonces, ¿qué tensión les debo de proporcionar? 75. 75, me voy, pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Ahí llevo 64, 75 aproximadamente, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, no hay dudas. Desenergizo la fuente de tensión y dejo su perilla en esa posición ya. Pum, pum. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ok, ahora, ¿cuál será el proceder? ¿Cuál será Estamos hablando del desarrollo del experimento. ¿Cuál va a ser el siguiente proceder? Activar la otra fuente de tensión y regularla hasta los 80 volts. Ok, entonces desconecto esta fuente de aquí para que no me haga ruido ahorita y le voy a proporcionar una tensión. ¿Y cuál será el instrumento que me va a leer esa tensión? ¿Cuál será el instrumento? ¿Sí lo alcanzan a observar? Aquí lo voy a enfocar, ¿sí? ¿Cuál será el voltmetro? O sea, aquí ya tengo un voltmetro analógico, que si vamos a mi laboratorio, nomás tienen 6 voltmetros analógicos. ¿Estamos de acuerdo? Y desajustados, pero bueno. Ahora voy a energizar la fuente. Esta fuente, ¿sí? Energizo la fuente y debo tener cuidado con la deflexión de la aguja porque es un voltmetro analógico. Empiezo a variar la tensión. ¿Habrá voltaje? ¿Hay voltaje? No, no está marcando. ¿Por qué no está marcando? Pues debemos tener una terminal abierta. Deberemos terminar una... ¿Y cuál terminal estará abierta? A ver, regresemos al circuito. Regresemos al circuito. Aquí está el circuito. Estoy de acuerdo que ha de haber una terminal abierta. Observemos la fuente, la salida de la fuente de tensión. Ahí tengo la fuente de tensión. Aquí es para una tensión de corriente alterna y una tensión de corriente directa. ¿Qué falta? Dijo su compañero, hay una terminal abierta. Estoy de acuerdo. ¿Cuál terminal está abierta? Ya les ayudé. La de corriente directa.
O sea, no está conectada a la fuente, aquí está su borne. Y aquí no tengo la perilla, ¿sí o no? Entonces debo de conectar esto aquí. Ay, jale, es que se queda conectada a la fuente. Bueno, aquí voy a tener esta acción. Voy a energizar. ¿Qué creen que haya sucedido? Porque la otra fuente está desconectada, no está interviniendo. Voy a dar la atención, voy a cerrar el circuito. Sí, es un pequeño arco eléctrico para terminar, o sea, casi cerrar el circuito. A ver, se hizo un pequeño arco eléctrico. ¿Se escuchó? ¿Sí? Ahora vamos a empezar a manipular la fuente. Le doy yo, la energizo, empiezo a variar la fuente de tensión. ¿Y qué sucede? La estoy variando. ¿Qué sucede? ¿Hay tensión? No se alcanza a ver el voltmetro. Ok, ahorita lo ponemos, lo enfocamos al voltmetro. Aquí está la fuente, el variac, y aquí está el voltmetro. Empiezo a variar la fuente. Sí, observen. ¿Hay tensión? No. ¿No hay tensión? No. Y observen, ¿cuál foquito de estas lámparas piloto se enciende? De este y de este. ¿Cuál enciende? ¿Eh? El del lado derecho. El del lado derecho es de corriente alterna. ¿Y qué pasa con este? No se alcanza a ver, pero creo que está apagado. Está apagado. Lo empiezo a variar, observen. Ya está, ahí prendió este. Ahí está prendiendo. ¿Y este qué pasó? Está apagado, ¿no? Entonces, ¿qué procede en el circuito? ¿Sí? ¿Qué creen que haya pasado en el circuito? Varió el variac y no hay tensión. No prende esta lamparita. También es una lamparita piloto que me va a decir que hay voltaje o no hay voltaje. Entonces no hay tensión de salida. Por lo tanto, el voltmetro no me registra la tensión. Entonces, ¿cuál será el proceder? La desenergizo. ¿Y cuál será el proceder? ¿Cuál será el proceder? Tenemos esa falla. Qué bueno que pasó esa falla. ¿Cuál será el proceder? Joven Mesa, ¿cuál será el proceder? Que no lo veo. A Jauregui tampoco lo veo. A Raúl Páez tampoco lo veo. ¿Tendrá que ver con la salida de corriente interna? No, porque estamos con corriente directa, la fuente de corriente directa. La de alterna ahí encendió, enciende. Si yo ahorita meto el voltmetro en la de corriente alterna, tengo tensión. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué pasó, jóvenes? Futuros ingenieros, alumnos. Que no se hayan conectado los negativos. ¿Cómo? Que no se hayan conectado los negativos bien, porque lo de la resistencia sí se conectó todo. Pero no, de los negativos creo que no. Los negativos no. ¿Está de acuerdo con su compañero Orozco? ¿Quién está de acuerdo con lo que comenta su compañero Orozco? Yo soy Mayen. Mayen, perdón, es que como tengo aquí la de esta, a ver. Bueno, yo pienso que cuando dio ese chispa, pues la fuente se ha de ver dañado. Más bien, se dañó, porque no tengo salida de tensión, está dañada. ¿Qué es lo que tengo que cambiar la fuente? El fusible, por ejemplo. El fusible. La protección. Vamos a ver el fusible. El fusible, este es el fusible de la corriente directa. Aquí tengo el fusible. ¿Sí lo alcanzan a percibir? ¿Sí? Lo voy a cambiar, observen, no es truco mío, lo voy a cambiar. Aquí está el fusible, lo dejo por acá y voy a conectar uno de los que tengo aquí. Uno de los que tengo aquí. Tengo el fusible, ¿sí? Ya tengo aquí el fusible. Lo pongo al portafusibles y lo conecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya encendió? ¿Ya lo vieron? ¿Sí?
voy a variar esta acción, ¿sí? Sí, voy a quitar, o sea, yo lo quito esto. Entonces aquí ya no tengo el negativo como decían, ya lo quité. Y tengo la fuente, aquí tengo la fuente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ahora lo voy a conectar de nuevo. Bueno, antes de que sigamos, profe, ¿por qué, bueno, el pequeño arco que salió daña la fuente? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Se supone que es mucha corriente, ¿no? Pero... ¿Por qué mucha corriente? A ver, vamos por partes. No estoy conectando el circuito, nomás estoy viendo la fuente de tensión, variando la fuente de tensión. O sea, al momento de que están cerca los extremos de la línea, se forma el arco, pero no es por qué lo daña. O sea, ¿por qué se vuela el fusible? Si por lo que tengo entendido, el fusible se vuela cuando hay una gran cantidad de corriente y por eso se va. Exactamente. ¿Ok? Por eso pregunto. Ahorita estoy de acuerdo con tu pregunta. Si me permites unos 5 o 10 minutos para contestártela, ¿sí? Para no desviarnos de la idea, ¿sí? Ok, ahí está el corte, ahí sucedió. Porque mis fuentes no son unas fuentes idóneas, ¿sí? Requieren de otro elemento, pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Ahí tengo ya esa característica de tensión. Sí, yo estoy quitando el circuito. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tengo esta acción y voy a ver si tengo voltaje ahora. ¿Tendré voltaje ahora? ¿Tengo voltaje? Sigue igual. Sigue igual. ¿Por qué sigue igual? ¿Qué me falta operar? ¿Soy el ruido en la fuente? O sea, lo voy a quitar. No está prendido el... No está encendido el interruptor, no está encendida la fuente. La voy a encender. Ahí se oye el ruido. Sí, ya está encendida la fuente. Empiezo a variar yo esto. ¿Qué sucede con este elemento? ¿Qué sucederá aquí? O sea, ya prendieron las dos lámparas. Yo lo voy a variar esto. Sí, ya está la lámpara que tengo la tensión. Vuelvo a variar esto. ¿Sí? Quito el circuito. Observen el voltmetro. ¿Ya registró tensión, sí o no? Sí. Voy a bajar todo esto hasta acá, hasta cero. Aquí no he conseguido la perilla. Ahí tengo. Lo empiezo a variar. ¿Hay tensión? ¿Hay tensión aquí? Ya, sí. ¿Ya hay tensión? ¿Estamos de acuerdo? Como 10 volts, ¿no? Hay como 10 volts. ¿Estás seguro? Es que no alcanzo a ver los números. A ver, ahí está. 10 volts. ¿Serán los 10 volts? 25. Ah, 25 exactamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora lo voy a empezar para que vean también los de la cámara. Tengo 25, lo voy a empezar a aumentar. ¿A cuánto? A 75. Era la otra de 75, ¿no? Esto es 80. Esta va a 80. ¿Ahí cuánto va? Acá. 60. Ok, se acabó. Uy, uy, uy. Se fue el zoom. Vamos a poner en pausa la cámara. Ahí tengo aproximadamente los 80. Ya tengo los dos elementos ahí. 80 y 75. Desenergizo la fuente 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Ya conecté también la otra fuente. Ya están conectadas las dos fuentes. Ya tengo 75 volts y ya tengo 80 volts. Ahora, ¿qué procede? Ya tengo las fuentes de tensión ajustadas a 75 y 80 volts. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué me falta ahora conectar? Los amperímetros. Los amperímetros. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo un amperímetro. Aquí tengo otro amperímetro. Que este sea la corriente 1, la corriente 2 y por allá tenemos la corriente 3. Por acá va a estar el de la corriente 3, por acá. Un analógico. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, el amperímetro 1. ¿Dónde irá conectado el amperímetro 1? ¿Sí? Quiero conocer la corriente 1.
Y si veo el circuito, debe ser el que debe estar conectado en serie ¿con quién? Una resistencia de 106 ohms. Con la resistencia de 106 ohm. Entonces hay que abrir allí en la resistencia de 106 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Para el amperímetro 1. Regresamos al circuito experimental. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí está. Aquí tengo el amperímetro, aquí tengo la resistencia de 100, ¿qué? De 106. ¿A dónde irá esta resistencia de 106? Si aquí tengo la entrada, ¿sí? De la fuente. Entonces lo quito de aquí y lo conecto ¿a dónde? ¿A dónde lo conecto? Al amperímetro. Por aquí tengo el amperímetro, ¿sí? Y del amperímetro ¿a dónde irá? ¿A dónde va del amperímetro? A la continuación del circuito, para otra resistencia. En la resistencia de 106, ¿sí? Donde quité la alimentación. Entonces irá en este punto. ¿Ok? Tengo la terminal común y para medir 20 amperes. Debo tener la perilla en 20 amperes. Observen el experimento porque la mayoría hace la conexión y no le interesa dónde salen las terminales y no les interesa dónde está esta posición. ¿Ok? Y energizamos el circuito. Ahí está energizado el instrumento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ahora vamos al amperímetro 2. ¿Dónde debe estar conectado el amperímetro 2? Entre la de 206 y la de 78. Entre la de 200. Ok. Vamos a hacerlo así. El amperímetro 2, ¿en la de qué? ¿Dónde estará el amperímetro 2? ¿En serie con la de 200 qué? ¿Con la de 200 o 207? Y después continúa en la de 50. Ok, entonces aquí yo tengo el amperímetro 2. Aquí tengo el amperímetro 2. ¿Sí? Que va conectado ¿a dónde? Aquí tengo la terminal de 206. Esta terminal, ¿sí o no? Porque aquí va a entrar la corriente a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzarán a ver? Aquí lo tengo el circuito. Aquí tengo el circuito, ¿sí? Aquí lo abrí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Lo abrí de aquí. ¿Esto a dónde irá? En serie con el amperímetro. Bien serio, aquí viene el amperímetro. ¿Y del amperímetro a dónde va? ¿A dónde va el amperímetro? ¿Dónde estaba conectado antes? Estaba conectado aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el amperímetro 2. Pongo las terminales común, 20 amperes, y la escala de 20 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Y lo conectamos. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ahora, ¿qué nos hace falta conectar? El amperímetro 3. ¿En qué terminales va conectado según nosotros en el circuito? Ahí tengo el circuito. ¿A dónde irá conectado? En la de 54. Entre la de 50. Hay que abrir en la de 54. Vamos a abrir en el circuito la de 54. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo el circuito. ¿Y dónde tengo la resistencia de 54? La resistencia de 54 la tengo aquí intermedia. Aquí abro el circuito aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí abrí el circuito en la de 54. Nuestra escala es la de 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto a dónde irá conectada? Al amperímetro. Al amperímetro. Aquí tengo este amperímetro. Lo conecto aquí. ¿Y esta del amperímetro a dónde irá? A donde estaba conectado. ¿En dónde estaba conectada? La de 54. Aquí, en este punto, ¿sí? Aquí donde la abrí. ¿Estamos de acuerdo?
¿Alguna duda? Lo voy a desplazar poquito para acá. ¿No hay duda si lo alcanzan a percibir los elementos? ¿Sí? Tengo el ampérmetro 1, el ampérmetro 2 y el ampérmetro 3. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas con eso, muchachos? Con confianza. No, profe. ¿No? Sí. ¿No? Bueno. No, profe. Todo bien. Para que no me vuelva a suceder lo que me sucedió anteriormente, vamos a energizar. Mejor vamos a energizarlo, ¿sí? Para poder percatar si sucede o no sucede el efecto anterior. Entonces, vamos a energizar las fuentes. Me voy a lijar poquito acá. Sí, vamos a energizar las fuentes. Voy a energizar, ¿sí? Energizo la fuente 1 y al mismo tiempo la fuente 2. Ahí está. Ahí están los circuitos conectados. Y tengo el voltmetro aquí. Oh, ¿qué es lo que está sucediendo con el voltmetro? La escala es mucho mayor. Observen este voltmetro que tengo por acá. ¿Qué valor tengo en este voltmetro? Pasa de 150. Pasa de 150. Lo mismo sucede con el otro caso. ¿Sí? Lo mismo sucede con el otro caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a energizar la fuente para que no me produzca un efecto como el que vimos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la desconecto totalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo en el circuito, jóvenes? ¿Qué estará sucediendo en el circuito? Voy a contestar la pregunta que me hizo su joven Pérez, ¿sí? El por qué sucedió el efecto y ese arco que se escuchó. Ese arco que se escuchó, cuando yo tenía la fuente conectada, ya había hecho el experimento anteriormente y le había aplicado yo una tensión. Y esa tensión que yo le apliqué, quito la fuente y se queda la fuente de alimentación con esa carga, con esa tensión de 120 volts. ¿Sí? Se quedó cargada la fuente y estando desconectada. La vuelvo a conectar, entra una diferencia potencial con la diferencia potencial que tiene y ahí se hizo la acción del arco. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hacer esa explicación para que no vayan quedando dudas, ¿sí? Para que no se vaya quedando las dudas en el experimento. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo esta acción en la fuente. Yo tengo un circuito, bueno, aquí tengo el circuito rectificador. Aquí entra una tensión de corriente alterna y aquí debe salir una tensión de corriente directa. Esta es una fuente rectificadora. ¿Sí? Y aquí tengo un voltaje. Si yo tengo una rectificación de media onda, ¿qué ciclo tengo? ¿Qué ciclo me va a dar una rectificación de media onda? Pues va a ser solo el lado positivo. ¿Perdón? No te escuché. Una rectificación de media onda. ¿Sí? A ver, es electrónica. Es una enseñanza 4.0. ¿Cuál será la gráfica para una rectificación de media onda, Maximino? O Maximiliano, perdón. Bonaparte. A ver, esa electrónica. Ya estamos a mitad del curso. ¿Qué se refiere a una gráfica? Pues es que van a ser varias, o son todos positivos o todos negativos. No, ahorita estoy hablando de una rectificación de media onda. Para hacer una rectificación, a ver, dime cuál sería el circuito para una rectificación de media onda. ¿Un diodo? Un diodo, o sea, tú tendrás aquí un diodo. Fuente de diodo. Y tú tienes aquí, si quieres, un transformador.
y aquí tú tienes esto, aquí tienes este transformador. Lo único que hace este transformador, si yo le doy 127, yo puedo obtener aquí 20 volts. Pero aquí entra corriente alterna y aquí también sale corriente alterna. Tensión de corriente alterna. ¿Sí? ¿Sí o no? Muchachos, es electrónica, estamos a medio semestre. Si no han visto eso, muchachos, híjole, no sé qué es lo que estén viendo. ¿Sí? Entonces dices, un diodo, ahí tengo el diodo. Positivo, profe. ¿Perdón? Sí, Maximiliano, no te escuché. A ver, jóvenes. Pues hacen tantas tareas de electrónica, tantas tareas de humanidades, tantas tareas de conversión y esto elemental no lo saben. ¿Cómo? Eso yo lo vi en el kinder. Y no tuve una enseñanza 4.0. Y todavía lo recuerdo. Y no soy electrónico. Pero sí requiero este conocimiento para la industria. Porque no nomás es conocer electricidad. También por eso la currícula menciona electrónica. Y de potencia no se diga. Entonces, ¿cuál es? Si yo llego, ¿ya vieron el osciloscopio? No. ¿Ya que vieron el generador de funciones? No. Pues entonces, ¿qué están viendo, jóvenes? Pues se supone que, o sea, la rectificación de media onda va a ser la onda positiva, pero va a tener un salto. O sea, la onda de la corriente alterna, o sea, sube en positivo, baja y vuelve a subir. Y con la rectificación de media onda solo vamos a percibir la parte positiva, pero va a haber un intervalo entre las dos partes positivas. A ver si la entendí. Nosotros tenemos aquí entra una tensión de corriente alterna con su respectiva frecuencia. ¿Ok? Esta es la corriente alterna. Cuando nosotros tenemos aquí a este circuito llega una corriente alterna. Aquí, esta corriente alterna que viene aquí, si yo pongo aquí un osciloscopio, voy a tener una señal. Si aquí es positivo y aquí negativo, ¿qué señal tendré? Ya en la rectificación. Una rectificación real, no de media onda, ni de onda completa. ¿Cuál será la señal de corriente directa? ¿Sí? Pues será una línea recta, será esta la línea recta, pues su magnitud aquí puede ser esta, es su valor que va a tener, pero es una línea que viene así, con respecto a esta, es lo que yo quiero interpretar aquí con esta rectificación. Y cuando yo llegue al terminar el 80% del fin del curso, voy a ver esta acción, pero ustedes ya debieron haber visto este conocimiento. Ya estudiaron el capacitor, ya estudiaron el resistor, ya estudiaron la inductancia. Por eso cuando yo, la clase pasada, puse un claxon. Primero para que se despabilaran, Pero esa no es mi función de ese claxon. Anteriormente no está hasta Jauregui. Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Puse una lámpara de luz alta de un automóvil. Le apliqué un voltaje y tuve una corriente muy elevada, ¿sí o no? Mencioné el claxon, ahí tengo el claxon físicamente y lo operé físicamente. Y lo hago con esa intención. No de que se despiertan, porque yo sé que nunca se van a despertar, ¿sí? Porque aquí yo veo qué es lo que sucede. Entonces, tu compañero me dijo un diodo. Aquí entra una corriente alterna, llega a este ciclo y probablemente aquí tenga esta circulación. ¿Qué es lo que va a pasar con este otro semiciclo? La corriente esta va a cambiar. Y este diodo es unidireccional. Nomás deja pasar la corriente en un sentido. Si hablo yo de una cuestión hidráulica, es una válvula check. ¿Sí? Que nomás deja pasar la corriente en un solo sentido. En sentido contrario, la bloquea. Es un check. Un diodo. ¿Sí? Por lo tanto, como aquí este diodo se comporta como un aislante, porque es una unión, una junta NP. Por eso se le llama diodo. Por eso se le llama transitor, porque son tres elementos. N, P, N o viceversa. Pero bueno, eso queda para la historia porque creo que no eso
como se trata de diodos en estado seco, ya realmente ya desaparecieron, ya no hay bulbos. ¿Sí? Ya el efecto Edison ya desapareció porque ya ahora llegó la electrónica digital. Pero los principios ahí están. Las lámparas ahí están y se siguen utilizando. Hay mucha industria que sigue trabajando con bulbos. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí tengo una rectificación. Quiere decir que en este punto, en este semiciclo se comporta como un aislante, por lo tanto mi tensión de media onda es esta y así sucesivamente. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que requiero para que sea corriente directa, una línea recta? Pues tener una rectificación de onda completa. ¿Qué es lo que requiere una rectificación de onda completa? Un circuito puente. ¿Sí? ¿No has visto eso? Digo, ¿eh? Un puente de diodos. Un puente de diodos. ¿Cómo irá ese puente de diodos? Son 4, hacen como un círculo, por así decirlo. ¿Cómo dice? Bueno, es un puente, por eso le llaman puente esto. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que va a decir? Que este par de diodos en un determinado rectifique esta señal. El otro par de diodos que antes era un aislante va a tener esta acción. Y esta es la rectificación de onda completa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que requiero para que esa rectificación de onda completa sea una línea recta? Perdón que me esté metiendo en esto, ¿sí? Que sea esta línea recta. ¿Qué es lo que requiero para que esa onda completa me dé esa forma de recta, de la tensión de corriente directa? Porque la otra es corriente directa pulsante. ¿Qué es lo que requiero para pasar de esa pulsante a hacer una corriente directa, una corriente real, fina? Capacitores. Ok, requieren ustedes capacitores. Aquí capacitores. ¿Para qué? Para que esta señal de onda completa sea una señal de corriente directa. ¿Estamos de acuerdo? Requiero filtros. A esos capacitores se conocen como filtros. ¿Vamos entendiendo? ¿Cuál es la finalidad que voy a llegar a hacer la respuesta a su compañero? Pero yo para darle esa respuesta necesito que ustedes conozcan este conocimiento. Si no lo conocen, pues tengo que dar una clase de electrónica para poder dar la respuesta. ¿No? Bueno, entonces ya requiero de capacitores. La situación que voy a tener ahora aquí, con estos capacitores, cuando yo tengo aquí la señal, aquí ya tengo un voltaje de corriente directa. Cuando yo abra el circuito, cuando yo abra este circuito, ya no habrá señal. Por lo tanto, estos capacitores, como los tengo aquí conectados, se van a quedar cargados. Deben ser capacitores de corriente directa. Se quedan cargados. Es el efecto de almacenamiento de energía en un capacitor. Y esos capacitores se van a quedar cargados a la tensión con las cuales fueron alimentados. ¿Sí? Entonces, ahorita la fuente que yo tenía, esos capacitores se encontraban cargados con una tensión. Le conecto yo otra tensión. Cuando ya están cargados, lógico, revientan al fusible. Por eso también se hace ese ruido. Y esto me voy a adelantar, lo voy a ver, me voy a adelantar a este hecho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ya el 80%, voy a tener este circuito aquí. Tengo este capacitor y aquí le aplico una tensión de corriente directa. Voltaje. ¿Qué es lo que sucede cuando yo cierro este interruptor? Viene aquí una corriente, ¿sí o no? Y esa corriente me va a dar un gráfico de este tipo. Cuando yo cierro este interruptor en el tiempo igual, en el instante que yo lo cierro, esto se va a quedar cargado. Se va a quedar cargado esto aquí. Ya se queda cargado el capacitor. Entonces, ¿cuál será aquí tengo esa gráfica, tensión y corriente. Cuando se encuentra cargado el capacitor, si yo pongo aquí una lámpara,
la lámpara va a encender, ¿sí? Cuando se enciende, ya se encendió la lámpara, ahora se va a apagar porque esto se va a comportar como circuito abierto, no habrá corriente. Esta gráfica será de corriente y esta la tensión. Por lo tanto, el circuito se comporta abierto a una tensión. Si yo le apliqué aquí 120 volts, este capacitor se va a quedar cargado con 120 volts. Abro el circuito, ¿y cuál será la capacidad que va a tener de tensión ese condensador? Se quedó cargado. ¿A qué tensión va a quedar cargado? A 120. A 120, por eso es la gráfica ascendente. Aquí tengo 120, aquí se va a quedar a 120 volts. ¿Qué es lo que hago ahora cuando en lugar de que ese interruptor esté en este punto, ahora hago que ese interruptor esté en este punto? ¿Qué va a pasar? No se va a cargar el capacitor. Se va a descargar el capacitor y la lámpara va a encender. La lámpara ya no encendió, quiere decir que ya se descargó el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede si no tengo la lámpara? Y hago yo esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a descargar el capacitor y va a hacer que una chispa. ¿Qué es lo que se escuchó en la fuente? Porque yo no tengo un elemento de descargar el capacitor. Yo requiero en esta fuente poner una resistencia en paralelo que por ahí se esté descargando esta acción. Y por eso en esta fuente, ¿qué es lo que sucede en esta fuente? En esa fuente que tengo yo ahí. ¿Qué es lo que alcanzan a observar ustedes? Me estoy saliendo poquito del tema, ¿sí? ¿Qué es lo que están viendo ustedes aquí? En esta. Con esto le enciendo. ¿Y este interruptor qué será? ¿Qué es lo que sucede? Yo desconecto la fuente, la desconecto aquí, y lo que tengo que hacer es, este interruptor es un conductor que me está poniendo, un puente que me está poniendo en corto el capacitor para poderlo descargar. No la operé, quedó cargado el capacitor, le doy un voltaje, pues tronó el fusible. ¿Sí? O sea que cada que usted use todo ese módulo, debe descargar el capacitor. Esa, porque no tengo un elemento que lo descargue. Ya. Entonces por eso tengo que poner ese interruptor para descargar el capacitor. Yo lo puedo descargar de esa manera, o puedo conectar una resistencia en paralelo con el capacitor para que en el momento que lo desconecte solito se descargue con la resistencia, como si fuera la lámpara. Sí, ese es un efecto electrónico, que eso ustedes lo deben de saber ya a estas alturas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario, muchachos? Porque sí me estoy saliendo un poquito del tema. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Está entendiendo tu pregunta, Pérez? Sí, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, ya tenemos este circuito, armamos el circuito, y ahora pues vamos a seguir procediendo con esto porque el tiempo ya me ganó. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Dejo ahorita el circuito experimental y me voy a ver otro ejercicio, porque si no me voy a perder y ver el efecto que sucedió ahorita. Explicar este efecto, sí, porque si no, sí me desvió al tema que quiero continuar. La dejamos ahorita en forma experimental. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces estamos... Izquierda. ¿Perdón? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, será de derecha a izquierda. Ahí están definidas el número de mallas o lazos y su respectivo sentido. Ahora, ¿cuál será el siguiente proceder? Establecer la ley de Kirchhoff de tensiones a cada malla. ¿Sí? Para la malla 1, ¿qué es lo que tendremos? La malla 1. ¿Qué es lo que voy a tener? La malla 1 la tengo aquí. ¿Será igual a qué? Ley de Kirchhoff de tensiones. 80. 80. Por 50 por la intensidad 1. ¿Cómo? 80 por 50. No, igual. Igual, ¿sí? A 50. A 50. Por I1.
por I1 más más 75 75 por I1 menos I2, todo eso. I1 menos ¿qué? Menos I2. Menos I2. Todo esto, ¿sí? Más 0 y 3. Más 0 y 3. ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿Está bien establecida esa ley de Kilco de tensiones? Bueno, las intensidades, la 1 y la 2 estarían sumando. ¿Estás de acuerdo, Pérez? ¿O el que me dio esa ecuación? Sí, tiene razón. Ok, tiene razón. Bueno, entonces aquí en lugar de ser menos es más. Pues lo vamos a hacer aquí, me queda que 80 es igual a 50, 125 y 1. Aquí era ¿qué? Más, ¿verdad? Aquí era más 75 y 2, más 0 y 3. Y esta sería la ecuación. La ecuación 1. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora vamos a la malla 2. ¿Qué me dice la malla 2? Es esta. ¿Qué me dice? ¿Sí? ¿Escucho? Joven Gómez Navarrete. Joven Jauregui se fue a Zacatecas. Sí estoy, profe, estoy analizando el circuito. Ah, bueno, pues no te tardes mucho porque te quedas dormido. O te pongo el claxon. Lo puse para que tú no te No, duermas. profe. Ah, bueno. Si quieres lo toco. A ver, si quiere le doy la siguiente ecuación. Ah, no, si quiero no. Claro, ¿cómo que no quiero? Si puedo te pregunto, a ver, ahora pues. A ver, pues. Ahora pues. Es para ahorita, ¿eh? Sí, 0 igual a 0 igual a 100 y 2. Bueno, pero primero hay uno. 0 y 1 0 y 1 más 100 y 2 más 100 y 2 más 75 y 1 paréntesis más y 2 más 0 y 3. Ah, cabrón, ¿de cuál fumaste? Estamos en la malla 2, ¿no? Sí, estamos en la malla 2, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde sacaste ese 0? Primer 0. No, es 0. Ay, me confundí, ese elimínalo. Ah, lo elimino, entonces ya lo eliminé. Ahora, tan sencillo, aquí en el pizarrón lo elimino. Ahora, ¿así está bien? Sí, pues sí, ¿no? No creo, cabrón. Oye, de veras, mano, ¿de cuál fumaste? Ya salte de la porquería, ya es lunes. Ay, tu joven Pérez, mira, te parece que estoy en el zoológico de Chapultepec. Se está estirando como los caimanes. Ya no sale el sol. Bueno. Ay, perdón, era 100, el 100 volts. 100 volts. Ay, hijo. 100, ¿así? ¿Sigue estando bien? ¿O sigue estando mal? Pues yo digo que ahí está bien. A ver, ¿quién está de acuerdo con él? A ver, Gómez Navarrete, nomás veo su cara y su barba no le ha crecido. Así desde que empezamos tiene la barba. Ya está bueno. A ver, ¿está bien? Se supone que son 80 voltios en vez de 100. Son 80 volts en lugar de 100. Estamos en la malla 2, acá está la malla 2, acá el 100 es en la malla 1 y corresponde también a la malla 3. Estamos en esta fuente, está entre la malla 2 y la malla 3.
como que el 80 está muy aparte de la malla 2. ¿Sí? Sí, perdón. Entonces, Sí, son los 100 volts y... ok, vamos. Lo voy a borrar porque se vayan a confundir como tu compañero Javi. Ese siempre anda, es el capacitor, siempre anda desplazado, atrasado 90 grados, ya lo verán por qué. Bueno, yo estoy hablando de la malla 2. Aquí tengo la malla 2. Tengo una fuente de tensión que son 100. Es igual, la malla 2. Tengo esta corriente, tengo aquí la de 100, tengo más 100 que multiplica ¿a quién? A la I2. ¿Sí? Más este 75 que multiplica a la I2 más la I1 más 0 y 3. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces yo tengo 100 es igual a 75 y 1 más 175 y 2 más 0 y 3. Si eso está bien, esta sería la ecuación 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí vamos bien o nos regresamos? No, sí está bien, doctor. ¿Está bien? Bueno. Si eso está bien, ahora vamos después a hacer el estudio para la malla 3. ¿Qué tendré en la malla 3? Ponte para que no se confunda. ¿Qué pongo aquí en la malla 3? Aquí está. 180 volts. ¿Eh? 180 volts. 180 volts. ¿Sí? Sí. Otra vez. 180 volts. Ahora estás tomando caguamas. Ya dejaste del pulque, ahora te me fuiste de las caguamas. ¿De dónde saca los 180? Está compartida las... Ah, no, ¿verdad? Entonces estoy mal. Pues sí, está mal, pues sí, está mal. Quedan 10 segundos, profe, quedan 10 segundos. Pues sí, ya te quieres ir. Bueno, vamos a esperar pues los 10 segundos. A ver, pues, para... Ay, chingate, güey. Bueno, continuamos con el Zoom, que esos son todos los problemas que tenemos. No tengo aquí un operador, como lo exige el Zoom, para poder dar mis clases como de calidad, como se quieren. Yo estoy aquí la calidad, yo sí tengo calidad. Pero bueno, es lo que estamos esperando. Ok, están llegando. Esa es otra educación de calidad donde no contamos con un Zoom suficiente de que no pueda yo estar perdiendo mi clase. Vamos bien, a ver que se conecten. ¿Ya se conectó, joven Jauregui? Ya aquí estamos presentes, profe. Es la única respuesta correcta que usted me da. Quedan 5 segundos. Quedan 10 segundos. Ya vámonos. Ya te está enfriando el café. Oh, ya. Y observen, el tiempo que estamos perdiendo en volverme a conectar al Zoom. Si tuviéramos una educación 4.0, yo no requiero de estarme conectando cada rato. Porque tampoco tenemos el recurso para una enseñanza de educación 4.0. Pero bueno, hago este hincapié porque me fastidiaba el director anterior, cómo presumía de educación 4.0 y qué bueno que surgió la pandemia. Ahí están los resultados. Tanto le hablaba y aquí está la realidad que no tiene nada o no se cuenta con nada para dar este tipo de enseñanzas. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a establecer la malla 3.
¿Cómo establecemos la malla 3? Aquí la tengo, la malla 3. Esta fuente está conectada, si estoy de acuerdo, al negativo de la otra fuente. Entonces será 100 menos 80. ¿Sería igual a quién? A 20 por I3. A 20 por I3. Por lo tanto, la I3 sería igual a ¿cuánto? A 1. A 1. A 1. ¿Estamos de acuerdo? Será a 1.0 amperes. Ya tengo la ecuación en ese circuito. ¿Dudas? Ya tengo la ecuación 3. Ahora, ¿qué procede? ¿Sustituyo esa I3 en la ecuación 1 y en la ecuación 2? No, porque debería ser los dos. Exactamente. Entonces yo tengo que establecer una matriz aquí de cuánto por cuánto para poder determinar esta acción. Aquí tendré cuánto. Aquí tengo 125. Aquí tengo 75. La diagonal sería 75. Y aquí tendría 175. Aquí tengo la I1, la I2. Y aquí tengo cuánto, 80. Y aquí tengo cuánto, 100. Por lo tanto, ¿cuánto será I1? ¿Y cuánto será la I2? ¿Sí? Joven Mayen, ¿ya lo tiene? 0.4 y 0.4 amperes, profe. 0.4 y 0.4, ¿ok? 0.4 amperes y 0.4 amperes, y por lo tanto la I3 será igual a ¿cuánto? A 1.0 amperes. Ya tengo las tres ecuaciones de lazo o de mallas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Demostramos el resultado? Vamos a demostrar. ¿Cómo lo demuestro? Voy a quitar esto. Ya determiné esto, pregunta que me hacía aquí. Voy a utilizar este espacio. ¿Cómo voy a comprobar ese resultado? Que la corriente 1 es de 0.4, que la corriente 2 es 0.4, que la corriente 3 es 1.0. ¿Cómo demuestro que esos resultados están correctos? Tengo que establecer una cuarta ecuación o una cuarta malla que no involucre la malla 1, la malla 2 y la malla 3. O de que estén involucradas pero con otra malla, con otro lazo. ¿Cuál lazo o malla recomiendan ustedes? Que no hayamos estudiado. La malla exterior, por ser la malla. De 50 ohms. Ok, dice su compañero, la malla exterior. Para la malla exterior la voy a denotar ahorita. La malla exterior, ¿cómo nos quedaría? La malla exterior yo tengo todo esto. Esa sería la malla exterior. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces voy a establecer la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Hay fuentes de tensión en esa malla? Joven Jauregui. Negativo, profe. Ok. Pérez, Opais, perdón. Tito Opais. Tirso Opais. ¿Qué pasó, Raulito? Aquí estoy, profe. Pues sí, aquí estoy. Parece que estás listos del baño, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo establezco la ecuación? ¿Habrá fuentes de tensión? Fue mi primera pregunta. Si hay fuentes de tensión en ese recorrido, aquí tengo una resistencia de 100, tengo una resistencia de 20, sigo para acá y tengo una resistencia de 50. Por lo tanto, no hay fuentes de tensión. Cero fuentes de tensión va a ser igual a ¿quién? A 100, que multiplica ¿quién?
Así que multiplica aquí. ¿En qué corriente tuvimos aquí? Y 2. Hay 2. ¿Estará correcto eso? Si yo tomo este sentido de esta malla, este sentido, ¿estará correcto? Esta malla viene en este sentido, esta viene en sentido contrario. ¿Será correcta? Sería menos, ¿no? Menos, sería menos, sí, no. Pues no, sería menos, no. Es menos, así con firmeza, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que más, viene en este sentido, me encuentro que con esta otra distancia, viene en este sentido y está en sentido contrario. Será menos 20 por I3. ¿Vamos bien? Lo continuamos y llegamos a la resistencia de 50. Tiene este mismo sentido, será más 50 que I1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algún otro elemento más en esa ley de Kirchhoff de extensiones en esa ventana? No, pues nomás sustituyo valores. 0 va a ser igual a menos 100 que multiplica la I2. La I2 vale 0.4. Menos 20 que multiplica la I3 que vale 1. Más 50 que multiplica la I1 que vale 0.4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se cumple la igualdad? Aquí 0 es igual a menos 40 menos 20 más ¿cuánto? ¿Sí? 20, profe. 20. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el circuito? ¿Dudas? Sale a menos 40. ¿Sale menos 40? ¿Es el resultado de esa igualdad, de esa ecuación? No, está mal. Entonces, ¿qué es lo que está mal? No. Hay un signo que está ahí cambiando, es la acción. ¿Sí? El sentido de la malla 3. ¿Sí? Sí, profe, el sentido de la malla 3 no, porque en este caso, o sea, lo que yo pienso es porque tenemos la fuente de 100 volts, que pues es mayor a la de 80. Sí. Entonces el sentido tendría que ir hacia la derecha. Exactamente. ¿Sí? Ya se cumple la igualdad, ¿o no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profe, ¿Sí? el sentido de la malla exterior, ¿por qué lo estableció en esa dirección? ¿Pudo haberlo establecido en la contraria o...? También lo pude haber establecido. Como no hay fuentes de tensión que me predominen en ese sentido, yo lo puedo establecer en un sentido como en otro sentido. Y ahora tú puedes ver aquí qué es lo que sucede. Esta fuente, ese sentido, con este sentido se están cumpliendo estos dos, ¿no? Y esos dos con respecto a esto es sentido contrario, ¿no? ¿Sí? Y todos están en el exterior. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, yo pude haber establecido, y el que lo haya pensado está dentro de lo que es correcto, yo pude haber establecido esto. También pude haber establecido esa malla. Y está en lo correcto. Y también se debe cumplir la igualdad. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser la malla exterior. Debe ser una malla diferente a la que ya estudiamos. Las que ya estudiamos fue la 1, la 2 y la 3. Tengo que elegir otra malla, pero no repetir en una de ellas, porque de ahí salió la ecuación, de ahí salió el resultado. En este caso, bueno, sería seleccionar la malla que sea más sencilla de resolver, ¿no, profe? Exactamente, ¿sí? la que ustedes definan. Y la igualdad debe cumplirse. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, ahí está resuelto el circuito, está comprobado el circuito. ¿No hay dudas?
comentarios? ¿No hay comentarios? No, pues todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué es lo que sucede si establezco la corriente de rama, las corrientes de rama? ¿Cómo puedo definir las corrientes de rama? O sea, la corriente en cada elemento. Y demostrar con la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Qué es lo que, a qué quiero llegar, muchachos? ¿Puedo borrar esta comprobación? Sí, ¿verdad? Porque si no me falta espacio. Yo quiero comprobar, por ejemplo, que en el nodo, yo pongo aquí el nodo J, el nodo A, el nodo R y el nodo S. ¿Por qué elegí esas iniciales? Que pudo haber sido 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? ¿Por qué elijo esas letras? Bueno, no sé que no me lo van a contestar porque es cosa muy particular. J de José, A de Armando, R de Rodríguez y S de Silva. Para que no se olviden de mí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vi, pero es que me dijo, qué mamila me saliste sola. Bueno, ahora pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, ahora... ¿Qué? ¿Usted no lo dijo? Perdón, lo dijo Gabri, pues. ¿Sí? No, yo tampoco lo dije. Bueno, entonces ahí el basurero ahorita que pasó. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo defino la ley de Kirchhoff de corrientes para el punto J? Yo aquí tengo el punto J, aquí tengo un elemento, aquí tengo otro elemento y aquí tengo otro elemento, otras corrientes. ¿Cómo defino esta corriente? ¿Esta corriente cómo la definí? ¿Qué sentido lleva esta corriente? Que sería la corriente ¿qué? La corriente 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo aquí, sería la corriente 2 que está ¿qué? Perdón, la corriente 2 está entrando. Es la roja, ¿sí? La corriente 1 está ¿qué? Entrando. Esta es la corriente 2 y esta es la corriente 1. Y aquí le llamo una corriente X. O I en 75, para que se entienda. I en 75. ¿Estamos de acuerdo? Esa I en la 75, ¿qué sentido será? ¿Entrando o saliendo? Saliendo. Saliendo, porque aquí tú puedes ver, esta viene aquí y esta viene acá, entonces será saliendo. Por eso, ¿cómo establezco mi ley de Kirchhoff de corrientes? Que las corrientes que entra I2 y entra ¿quién? I1 es igual a la corriente que sale. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la corriente I2, ¿cuánto nos dio? 0.4 más la I1 que nos dio 0.4 es igual a la I de 75. Por lo tanto, la I de 75 será igual a 0.8 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Todo esto? Todo esto lo voy a borrar. Ahora, ¿dónde hago el estudio de la ley de Kirchhoff de corrientes? ¿En qué nodo? ¿En el nodo A? ¿Eh? ¿En R? Ok. Sí, En R, ok. El punto R. En el nodo R yo tengo lo siguiente. Tengo aquí el punto R, tengo aquí algo así y algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta corriente cuál será? Es esta, ¿no? En el punto R tengo una corriente aquí, una corriente en la de 100 volts. La que va a pasar por la fuente, ¿sí? Tengo una corriente que está entrando, que es la I de 75. Y una corriente aquí, que está que supuestamente está saliendo, que le llamo una corriente en la de 80. ¿Está bien ahí?
¿Está bien elegidas el sentido de las corrientes en ese punto? O en ese nodo, o en ese nudo, como le llaman. Sí, profe. ¿Sí? Por lo tanto, las corrientes que ¿entran qué? Entra la I-75, es igual a las corrientes que salen. La I-80 volts y la I en la fuente de 100. ¿Conozco todo ahí? Conozco la de 75, conozco la corriente en la de 80. Conozco la corriente en la de 100. Sería I1 e I3, ¿no? I1, pues, ¿para cuál? Para la de 80. Para la 80 sería I1, I3. ¿Sí? Si fuera resistencia, estoy de acuerdo, pero es un elemento activo. Entonces no puedo determinar todavía ahí ese nodo, en ese nodo. Entonces, para poder establecer una corriente en la de 100, me tengo que ir al nodo A, ¿sí o no? Porque en el nodo A ya conozco la corriente I2 y conozco la corriente I3. Para poder conocer la corriente en la de 100. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, me voy yo por acá, por este punto, para la resistencia en A. En el nodo A es igual a esto, es igual a esto y es igual a esto. Esta está entrando. Esa corriente que tengo aquí está saliendo, que le llamo la corriente I2. Y esta corriente que entra aquí le llamo la I3. Y aquí es la corriente, la de 100 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Por lo tanto, las corrientes que entra I100 más I3 es igual a la corriente que sale. ¿Sí? Entonces, ¿no ya habíamos definido que entonces el sentido de la corriente I3 sería hacia la derecha? Ah, ok. Bueno, ahorita más, yo lo establecí aquí. Entonces ya vas esto, listo, bueno. Ya le cambiamos por la polaridad y esto será hacia la derecha. Según yo estoy tomando ahorita el circuito que tiene aquí. Entrando a lo que tú me dices, el correcto es la corriente I3 por la comprobación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta ecuación me dice las corrientes que sale I2. Entonces aquí sería esto. La corriente que sale I2 es igual a las corrientes que entran I3. Ah, no, pero la corriente que sale más I3 es igual a I100, la corriente que entra. ¿Estamos de acuerdo? I2, ¿cuánto valió? I2 tengo 0.4 más la I3 que nos dio 1.0. Por lo tanto, la I en la de 100 volts va a ser igual a ¿cuánto? A 1.4 amperes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí me puedo ir al punto R, como ustedes lo mencionaron. En el punto R yo tengo aquí, tengo la de 75 y tengo aquí. La I de 75, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto había? Me perdí. 0.8, profe. 0.8 es igual a I en la de 80 volts, no la he determinado. I en la de 80 volts más I en la de 100 que da 1.4 volts. Sí, perdón, 1.4. Por lo tanto, I en la de 80 volts, ¿a qué será igual? ¿A cero qué? A 0.6 amperes. ¿Así estará correcto? ¿Sí está correcto eso? Sí, profe. ¿Así? ¿Sí? Ah, no, creo. Sería menos 0.6. Exacto. Esas son las matemáticas de kinder. ¿Sí? Las que dan ahora en la televisión. Que una ranita brinca 1.4 escalones y otra ranita brinca 0.8. ¿Cuál ranita brincó más? La de 1.4 porque cayó arriba de la de 0.8. Pobre ranita, ¿cómo la dejó? ¿Sí? Entonces, si nos sale un valor negativo, significa que alguna de nuestros sentidos está mal orientado. No, ya, nomás lo que estoy haciendo
es comprobando. Exacto, porque yo no determiné la corriente de lazo en la de 80 volts ni en la de 100 volts, son fuentes de tensión. Entonces, ¿qué me está indicando ahí? Que la fuente de 80 está ¿qué? ¿Está entregando energía o está absorbiendo energía? Está. Exactamente, esto está absorbiendo, está actuando como carga. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Y será lógico tener ese circuito? No. Pues no, una fuente de tensión es para entregar energía. Un joven José Luis Pérez, un joven Maximiliano, Emanuel, Mesa, todos los que están ahorita aquí conmigo están realizando un esfuerzo para lograr un fin. Un fin que les dé el beneficio económico, el prestigio. ¿Sí? Esa es la importancia de venir a la escuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Ahí tengo ya ese circuito. Ya lo planteamos, ya lo hicimos. Si quiero llevar ese circuito, ya está teórico. Ahora, si armo el circuito experimental para obtener los resultados, ¿qué voy a tener en esa acción? Es una educación 4.0. Partimos del experimento para hacer la cuestión de la realidad. ¿Y cuál va a ser la realidad? Que en lugar que esa fuente de 80 volts me esté entregando energía, va a absorber y la voy a tronar. Entonces, ese circuito no tiene ninguna finalidad. Porque las resistencias es para consumir energía. Las fuentes, por eso se le llama elementos pasivos. Las fuentes de tensión son elementos activos porque son capaces de entregar energía, no absorber energía. Entonces, están actuando como carga en el circuito una fuente de tensión. Y cuando conecte el circuito voy a tronar la fuente de tensión. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentarios, muchachos? Profe, lógicamente nada más se tornaría la de 80 volts, ¿verdad? ¿Para qué? Si conecta ese circuito, la que se tronaría lógicamente nada más sería la de 80. Lógico, se truena la de 80, ya se tronó la de 80. ¿Qué es lo que va a suceder con la consecuencia del circuito? Ahora, para que se truene la de 80, tiene su fusible, como me pasó a mí. Se va a botar el fusible, pero ya la fuente no va a estar entregando energía. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será la misma corriente de punto 4? ¿Será la misma corriente de punto 4 en la I2? ¿Será la misma corriente en la I3? No. No. Entonces quizá otros elementos se me puedan quemar, se me puedan fastidiar. Y ya eché al gorro el circuito. Y como hoy en vida, la educación 4.0, la industria 4.0, me dice que todo eso es una tablilla. Y esa tablilla ya no la puedo reparar. Quito la tablilla en un sistema de control automotriz y pongo otra plantilla. Ya la plantilla otra a la basura. Porque están selladas. Un regulador de un automóvil está sellado. Una balastra, ustedes hablan de una balastra del circuito de LED, están selladas. Ya no existe reparación. Ya se tiene que cambiar toda la tablilla. En la robótica es lo que hacen. Entonces son tablillas las que establecen el sistema mecánico y eléctrico y electrónico. Se tomó la tablilla, de la tablilla del brazo derecho. Pum, quita la tablilla del brazo, lo pones y ya el brazo derecho empieza a funcionar. ¿Sí? Esa es la electrónica de potencia. Esa es la electrónica digital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Profe, digamos entonces, si las dos fuentes tuvieran la misma tensión, no habrá corriente, no habrá corriente en la I3. Sí, porque la diferencia, sí es cierto. Sí. Ahora dices tú, buena reflexión. Ahí te va, no sé, otra reflexión que me puedan decir ustedes. Su compañero dijo que las fuentes fueran de la misma tensión. Voy a seguir con lo de las fuentes. Lo pueden hacer ustedes, ¿eh? Otra alternativa, hablando de fuentes.
A ver, hablo de la fuente. Su compañero dijo que fuera el mismo valor. Cambiando la polaridad, profe. Cambiando la polaridad. Establezcan ustedes su circuito cambiando la polaridad. Y resolvemos el circuito y qué consecuencias vamos a tener. ¿Sí? Ese es ahí, eso que yo estoy planteando ahí, cuando ustedes ya resolvieron, ya saben cuál aplicar al Maya, ya saben aplicar las herramientas para utilizar esto, que ya las dominen, que ya las reflexionen, que ya las razonen. Ya ustedes tienen todo esto. Ahora sí pueden utilizar un programa virtual, un Workbench, para poner nada más estos circuitos, alterar esos circuitos, simular, como se dice. ¿Sí? Yo no estoy simulando futuros ingenieros. Yo no simulo. Yo veo la realidad de los ingenieros que debe salir de mi alma mater. Porque qué malo sería estarlo simulando. Ahora, muchachos, si tienen las ganas, porque yo practico de electrónica y los veo que andan mal. Si me voy a conversión de la energía, muchachos, quién sabe. Si me voy a humanidades, no, ahí nomás es el léxico, es el verbo. Y eso lo obtengo ahí en Tepito, o lo obtengo ahí en la Peralvillo, o ahí en el Mesón, o ahí en la Jamaica, que tienen un léxico para vender muy bueno. ¿Sí? Para poder convencer, el poder de convencer. Si me voy a tecnología de los materiales, pues ahí tiene mucha importancia la tecnología de los materiales. Mucha importancia. Que no le da la importancia como tal, pero bueno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con este circuito? Ahora, ya hicieron dos alternativas. Que cambiar la polaridad de las fuentes. Darles el mismo atención a las fuentes. O le puedo dar que en lugar de 80 sean 20 y la otra sean 200. También lo podemos hacer, no hay ningún problema. Pero el problema es el siguiente. Estoy hablando de la corriente 1 que me da 0.4 amperes. Esos 4 amperes, ¿en qué resistencia están? La corriente 1, ¿en qué resistencia está? La de 50. O en la de 50. Y si tú ves esa, y todos los elementos, agarren ustedes cualquier libro y no lo contemplan. Todo, como yo aquí no lo estoy contemplando. Todos los elementos deben tener una resistencia y una tensión. Les deben dar esos datos. O una resistencia y una corriente. Un motor dice watts. ¿Pero a qué tensión? ¿A 220 o 127? Tiene que darles dos parámetros. Si me voy a este circuito, la de 50, ¿qué corriente soporta? A 20, es una resistencia del módulo de resistencia. Todas trabajan a ¿cuánto? A 25 watts. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente que soporta la de 50? Ahí les voy a decir, sería 50 por 25 raíz de eso. Esa sería la tensión. ¿Cuánto les da? 50 por 25. 35.35. 35.35. Y la corriente, será 35.35 entre 50. ¿Cuánto les da? Ya sé, Fabri, me quedan 10 minutos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuánto les da? 35.35 entre 50. A ver. La computadora no tiene ya tiene la hueva. 77. ¿Cuánto? 0.707. ¿Estás seguro? 35 entre 50. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿y qué corriente estás teniendo ahí? 0.4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una corriente mayor, ¿sí? La que soporta la resistencia. Por lo tanto, 0.4 va a estar trabajando a 1%, a un determinado por ciento, ¿no? Sí. Perdón, al principio yo solo le había dado, bueno, el resultado de la potencia que resiste esa resistencia 50 ohms es de 8.6 amperes. 8.6 amperes. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? Observemos, híjole muchachitos, la potencia de la tensión de la D50 va a ser igual a la raíz de 50
por 25, ¿y eso cuánto me va a dar? 1250, ¿no? Sí, Y esta voltaje, la de 50, ¿cuánto les va a dar? 35.35. 35.35, por lo tanto la corriente en la de 50 va a ser igual a 35.35 entre el valor de la resistencia, que son 50, que le dio ¿cuánto? 0.70. ¿Sí? Es la corriente que me soporta esa 75. ¿Qué corriente, de acuerdo al circuito, le estoy dando? 0.4, entonces es menor que 0.75. No le va a pasar nada. ¿Sí? Me voy con la de, ahora, la de 75 ohms. ¿Qué corriente soporta la de 75 ohms? Ah, pues yo tengo que el voltaje en la de 75 ohms es igual a la resistencia de 75 por 25, que eso ustedes ya lo deben de tener en la mente. ¿Cuánto valor me da eso? 43.3. ¿43 qué? Punto 30. Punto 30. Por lo tanto, la corriente es 43.30 entre 75. ¿Cuánto les va a dar eso? 0.57, profe. 0.57. ¿Y qué corriente tengo en el resultado? ¿Qué corriente tengo aquí en la de 75? Será la corriente 0.8. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto le estoy dando? 0.7. Aproximadamente estaba trabajando un poquito más del 100%. Se me va a sobrecalentar poquito más, ¿o no? Entonces eso es lo que hay que tener importancia. ¿Por qué le damos esas tensiones? No, yo le puedo dar cualquier tensión, pero hay que ver las características propias de las resistencias. No nomás todos los libros y díganmelo. Y espero que me corrija cualquier gente que me esté escuchando y lo suban por el WhatsApp, o no sé, por las redes sociales, no sé, que me critiquen. ¿Qué libro menciona, habla de las resistencias igual que yo, pero no les da a qué potencia? Pues sí, ahí sí lo resuelvo, ahí nada más es la teoría de cómo resolver los circuitos, pero no razonar las circunstancias prácticas del experimento. Ahí está la teoría. Pero hay que tomar en cuenta si esos elementos soportan esas corrientes que estamos determinando. Porque nunca les dan 50 ohms a una potencia. O 50 ohms y una corriente de tanto. No les dan esos parámetros. Deben tener siempre dos parámetros. Y díganme ustedes si saben observar, cualquier equipo eléctrico y electrónico debe tener dos parámetros. Tensión y corriente. Potencia y tensión. Mínimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un generador de corriente directa. Usted está dando conversión de la energía. ¿Qué parámetros les debe dar un generador de corriente directa? Potencia y tensión. Es lo que le tienen que dar. ¿Sí? Y la potencia se lo dan en HP. La característica mecánica, un HP es igual a 746 watts. Pero ya tienen la potencia en watts y a qué tensión. Para saber qué corriente pues me va a suministrar ese elemento. ¿Qué corriente me va a entregar ese elemento? No qué corriente va a absorber. ¿Sí? Vean la importancia de estar resolviendo los circuitos. No más de resolver la teoría por resolverlos. Hay que analizarlos. Esa es la finalidad de un ingeniero. Razonar, pensar, idear. Por eso el objetivo general de la carrera dice, un maestro va a tener capacidad de diseñar, construir, instalar, analizar, diseñar. Unos objetivos muy altos. Y la realidad que nos quedan muy arriba de esos objetivos hoy en día. ¿Sí? Pero sí, de acuerdo al objetivo y de acuerdo a las calificaciones, como hay una variancia. Una calificación de 8, 9 y 10 para una calidad mucho menor. No se combina. Hay error y acierto. Hay más errores que aciertos. Pero bueno, es nuestra carrera y es nuestro sistema. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profe, ¿Sí? ¿cuánto aproximadamente, bueno, varía obviamente el dispositivo, me imagino, pero
¿cuánto el porcentaje de carga de carga extra puede soportar una resistencia? Por ejemplo, ahí a lo que me refieres, por ejemplo, en la de 75 se excedió el 100%. Sí. ¿Qué hubiera pasado si se excede, por ejemplo, en 150%, en 200%, con ese elemento? Ok. Cuando tú tienes, me voy ahorita a desplazar el ejemplo que tú me dices con la característica de un interruptor. Un interruptor, si tú ves la pastilla en el centro de cargas de tu casa, tiene 30 amperes. ¿Ok? Si tú tienes ese interruptor de 30 amperes y tienes un motor o una plancha te consume ¿cuánta? ¿Qué corriente? Si son de 1000 watts, entre 125, ¿qué corriente te da? Vamos a suponer que sea 1000 watts entre 100. ¿Qué corriente te da? 10 amperes. Si tú pones 3 lámparas al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con tu pastilla? Se debe de botar, porque son 3 por 10, serían 30 amperes, ¿no? Entonces estaría botando tu pastilla. Entonces esa pastilla debe tener una corriente interruptiva, que es del 25% más de la corriente nominal, para evitar que se esté botando constantemente, ¿sí? Porque si puede ser al 75 por 1.75 de la corriente nominal, ¿eso qué te va a dar? No se va a botar la pastilla, pero ¿qué te va a ocasionar? ¿Sí? ¿Qué te va a ocasionar? Un conductor soporta una corriente. Si ese conductor soporta 10 amperes y tienes mayor corriente, ¿qué es lo que va a pasar? Ponle de 15 amperes. ¿Qué es lo que va a pasar con el interruptor? Digo, con el conductor. Se va a sobrecalentar. Se va a sobrecalentar hasta cierto grado que no se funda aquel plástico, el PVC. Y por eso ustedes les dan tratado de materiales. ¿Cuál es la temperatura de fusión del cobre? 1083 grados centígrados. Cuando el cobre se funde, o sea, se calienta, a esa temperatura salen virutas, salen disparadas las virutas del cobre, ¿sí? Y eso puede traer consecuencias con la vista. Por eso se pide que traigan lentes, que traigan guantes, por seguridad, ¿sí? Me ha pasado a mí con una... ¿Perdón? Obviamente, mientras más grueso sea el calibre del cable, se va a calentar menos, ¿no? Obviamente, sí. Si tú tienes un conductor del 10 con un conductor por serra, ¿cuál es la diferencia? Aquí lo vemos. Desgraciadamente no van al laboratorio. Si van ustedes a mi laboratorio, les piden un calibre del conductor del número 16, ¿sí? Y si van ustedes a electrónica, les piden un conductor del calibre 20, 22, más delgado, porque ustedes trabajan con corrientes más pequeñas. 10 segundos, profe. Sí, corrientes más pequeñas. Estamos de acuerdo. Ay, esto se parece auditor de peceras, cabrón. Bueno. Otra vez se votó esto. Hay que volver. Álgame, señor mío, Chihuahua. Eso es lo que me molesta de este sistema de educación. Bueno, vamos a pagarle aquí para no